Hola amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar acá en este tiempo de oración y de estudio bíblico de los días miércoles. Es una gran bendición. Qué bueno es poder día a día edificarnos a través de la palabra de Dios, aprender de todo lo que hay en su escritura y saber que hay un Dios al cual adoramos y al cual seguimos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos mantiene vivos, contentos, dinámicos. Y le damos a cada uno de ustedes una cordial bienvenida, un saludo especial para todas las personas que están siguiendo este canal de YouTube, en especial a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Cristo Vive de Copacabana, a los cuales extrañamos y queremos muchísimo, pero dejemos que Diana hable. Sí, nos alegra estar nuevamente aquí, aunque sea virtualmente por ahora. Hay que seguir orando para que el Señor bendiga nuestro país y sobre todo para que podamos congregarnos, porque realmente el único que está contento de que no nos congreguemos, ya sabemos quién es. Entonces Él se va a encargar de poner muchas trabas para que no nos podamos congregar, pero es más poderoso nuestro Dios y Él va a permitir que muy pronto volvamos a estar juntos, unidos, como Él quiere, como su iglesia que somos. Así pues, entonces una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y dispongámonos para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor, que ese es el propósito, edificarnos a través de su palabra y alabarle y glorificarle solamente a Él, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Y los voy a invitar a que vamos a cantar dos cantos para la alabanza y gloria de nuestro Señor. El primer canto tiene por título Haz lo que quieras. Y es así, haz lo que quieras de mí, Señor. ¿Sí? Que Él nos permita poder saber que estamos confiados, seguros y que sabemos, mire, en quién están puestos nuestros ojitos, en quién están puestos sus ojos. ¿Mm? En Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el segundo canto que vamos a tener es, si no hubiera sido por el Señor, ¿qué hubiera sido de cada uno de nosotros si el Señor Jesucristo no nos hubiera salvado? Si Él no hubiera venido a este mundo y hubiese sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que hubiese sido crucificado, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre, preparando lugar para cada uno de sus hijos. Si no hubiera sido por el Señor, no seríamos nada. Entonces, vamos a cantar estos dos cantos para la alabanza y gloria de nuestro Señor Jesús. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser
Bueno, hermanos, ya después de cantarle al Señor, este canto tan especial, en verdad, si no hubiera sido por el Señor, nuestra alma se hubiera perdido, porque desde ya tenemos la salvación, el Señor ya nos la regaló por su gran amor, sin nosotros haber hecho ningún sacrificio, porque Él hizo todo el sacrificio. No podemos olvidar eso, hermanos, ser agradecidos con el Señor, alabarle, glorificarle durante todo el resto de nuestra vida, porque la vida cristiana no es de ratico, sino que es para siempre. Bueno, vamos a disponernos entonces a orar por las familias de nuestra iglesia, vamos a poner toda nuestra vida delante del Señor. Entonces les invito a que tomen esa actitud de oración y que nos dispongamos. Perdón, y recordemos, mis amigos y hermanos, tener en oración a las autoridades y a las entidades que de una u otra manera toman decisiones con respecto a la situación actual. Que el Señor sea guiando su mente y que tomen decisiones acertadas frente a la situación, porque no es fácil. Y asimismo todos nosotros demos testimonio. Sí, a las autoridades les tocará tomar decisiones en las que de repente muchos de nosotros no estaremos de acuerdo, pero debemos de ir acomodándonos. Y recordemos que las autoridades son puestas por Dios, son puestas por Dios. Entonces, orar por eso y no dejar. Así estemos el día miércoles orando por grupos de familias, por cantidad, por 5 o 6 grupos, y luego lo hacemos, pero durante la semana que ustedes tengan en oración a todos y cada uno de los hermanos, porque las necesidades son muchas, ¿sí? Pero lo importante es la vida espiritual de cada uno de los hermanos. Entonces no olviden eso. Bueno, entonces vamos a orar. Gracias, nuestro buen Dios y Padre Celestial, por todas las bendiciones que hemos recibido durante esta semana. Gracias, Señor, porque estamos nuevamente aquí, todos dispuestos para interceder unos por otros, Señor. Gracias porque eres el gran Dios, maravilloso, creador del cielo y de la tierra, Señor. Tú eres el Dios omnipotente, Señor, que has hecho todas estas maravillas para ponernos a nosotros, los seres humanos, en esta tierra, oh Padre. Bendícenos, ayúdanos a cuidar la tierra, la naturaleza, Señor. Es un deber humano, oh Padre, porque así lo has dispuesto, Señor. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das cada día, Señor. A pesar de la situación en nuestro país tan complicada y tan difícil, ahí estás tú con nosotros, proveyendo y cuidando de tus hijos, Señor. En este momento ponemos delante de ti la familia, Señor, de nuestra hermana Marta Galeano, a don Raúl, Señor, a todos sus hijos, que los bendiga siempre, bendice la salud de todos ellos, Señor, que estén bien, oh Padre, que bendigas los proyectos que ellos tienen como familia, Señor, que puedan salir adelante, tener los recursos, Señor, para su sustento. Bendice sobre todo la vida espiritual de todos ellos, oh Padre, que te busquen con corazón dispuesto y sincero, Señor, porque tú muriste por todos ellos en la cruz también, y tú quieres recibir alabanza y gloria de cada uno de ellos, Señor. Bendice esta familia tan especial para nosotros, Señor, y ayúdales en todas las cosas, oh Padre, pero que ellos vayan siempre de tu mano, Señor. También te quiero pedir por la familia de Alex Gaviria, Señor, por él, por Natalia, para que tú los bendigas, por sus hijos, Señor, también para que bendigas sus vidas, su economía, la salud de Nati, Señor, que a veces se ve tan frágil, oh Padre, de Sarita también, Señor, que los bendigas a todos, Señor, que les des muy buena salud, que ponga tus manos sanadoras sobre Nati, Señor, que a veces tiene crisis, oh Padre, bendícela, ayúdala, igualmente a Alex por su trabajo, para que él pueda volver a su trabajo normal, oh Padre, porque es muy difícil, Señor, en el área que él se mueve. Ayúdalos, que en el hogar no falte nunca el alimento ni las cosas indispensables, Señor. Ayúdalos grandemente, bendice a sus hijos también y los proyectos que ellos tengan también como familia. Bendíceles, ayúdales, Señor, fortaléceles en todo momento. También te quiero pedir por Cristina, por Jairo, Señor, para que también los bendigas, por el empleo para ellos, Señor, que puedan, Señor, muy pronto encontrar el trabajo que necesitan, Señor, para que puedan subsistir como debe ser, Señor, con dignidad, oh Padre. Bendícelos en sus vidas espirituales, Señor, que quieran conocer cada día más de ti, Señor,
y bendice a Jairo, ayúdalo también ahí como cabeza de este hogar, oh Padre. En tus manos los ponemos, Señor, para que tú les cuides también su salud, la economía y sobre todo la vida espiritual, Señor. También te quiero pedir por doña Marina, gracias por ella, bendícela, Señor, sánala también que ha estado muy enfermita y que en su casa no falte el alimento, bendice a su hijo Luis Carlos, a todos sus hijos, Señor, por los que no te conocen, por salvación para ellos, Señor, también. También te pedimos por Yadira, por su esposo Andrés y por sus hijos, Señor, bendícelos igualmente, por la salud de todos, Señor, por la economía, para que en ninguno de los hogares de nuestra iglesia falte nada de las cosas indispensables, Señor, pero sobre todo que no faltes tú, que eres nuestro gran Dios, que eres nuestro Salvador, Señor, que nos has separado del mundo de afuera para seguirte a ti, Señor. También te pido, Padre, por Astrid y por Darío, que los bendiga, Señor, que busquen cada día más de ti, que no desmayen, Señor, en leer tu palabra, en tener esa relación contigo, lo mismo a Sarita, Señor. Bendice también el trabajo de Darío, que pueda encontrarlo, Señor, y para que puedan tener su subsistencia como tú mandas en tu palabra, Señor. Pero lo más importante es esa relación contigo. Bendícelos, bendice la salud de todos ellos, Señor. Queremos poner delante de ti a las autoridades de nuestro municipio, Señor, también, para que muy pronto, Señor, nos permitan congregarnos, y es tu santa y divina voluntad, Señor. Pero que nosotros como personas sabemos que cada uno nos tenemos que cuidar, porque ese es el mandato de la Organización de Salud, que andemos con el tapabocas, lavándonos las manos, teniendo la distancia, Señor. Sabemos que si somos obedientes, tú nos vas a cuidar y nos vas a proteger, Señor. Que no hagamos como hace la mayoría de la gente, creyendo que no pasa nada. Sí pasa, y seguro que más adelante van a pasar cosas incluso más malucas, Señor, que de pronto nos van a tocar, pero que nosotros podamos ser obedientes primero a ti, segundo a las autoridades, Señor. Cuídanos, protégenos, que si no tenemos que salir por ahí a nada, que no salgamos, Señor, porque sabemos que tú estás protegiéndonos a nosotros, a nuestras familias. Y si nosotros también nos cuidamos, cuidamos a nuestras familias. Y sabemos que delante vas tú, Señor. También te quiero pedir por la corporación Renacerá, Señor. Bendice a todos estos muchachos. Gracias porque nos das las oportunidades de ir allí, Señor, y de compartir tu palabra. Ellos están contentos recibiendo tu palabra, y yo te ruego por la salvación de ellos, para que tú hagas la obra completa en sus vidas, Señor. Cuando ellos salgan de este lugar, que salgan diferentes totalmente, porque te tienen a ti en su corazón, Señor. Gracias por este tiempo en que estamos aquí orando y intercediendo unos por otros, Señor. Que todo lo que hagamos también, Señor, siempre, siempre en nuestras vidas sea para honrar y glorificar tu santo nombre. No importa lo grande o lo pequeño que hagamos, Señor, que siempre pensemos en si eso te agrada a ti o no te agrada a ti. Que en todo, Señor, podamos mostrar que somos diferentes, porque tú estás viviendo en nuestro corazón, porque nosotros te servimos a ti antes que a los hombres, Señor. Bendícenos pues, gracias por todas las cosas que tú nos das para nuestro bien, y ayúdanos a nosotros siempre, siempre a ser obedientes a tu palabra. Quédate con nosotros en este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y mis hermanos y amigos, no olviden orar por el grupo de parejas, al igual que por los niños del Club de Valores, que son parte integral de nuestra iglesia. Los extrañamos mucho. Bueno, y los invito pues a que se estén preparando, vaya por su Biblia, por su cuaderno y su bolígrafo, para que tome las notas que usted necesite. Y si tiene alguna duda, alguna inquietud con relación a lo que vamos a estudiar, no dude en enviarnos su inquietud al WhatsApp, y asimismo recomendar lo que estamos haciendo en el canal de YouTube, para que más personas puedan ver no solamente el tiempo de oración, sino las predicaciones, los cantos y demás. Entonces, preparémonos para este tiempo de estudio de su palabra. Bueno, mis hermanos y amigos, bienvenidos pues a el estudio número 7 que tenemos de este recorrido de la palabra de Dios que estamos haciendo para entender y conocer sobre los tiempos que el Señor tiene en su historia bíblica y para todos y cada uno de nosotros. Les recuerdo que miramos en el principio, en el primer estudio vimos
en el principio. Era el principio creativo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso lo vimos en el libro de Génesis. Y luego pasamos a la inocencia. Ese fue el título en el tiempo de la inocencia. Cómo es la creación del hombre, cómo Dios crea a Adán y Eva. Y asimismo prepara un sitio maravilloso que fue el paraíso para que ellos habitasen ahí. Pero el pecado, la desobediencia, llegó tanto a Adán como a Eva y eso ocasionó la caída. El pecado rompe entonces la comunión con Dios y como consecuencia de ese pecado viene una maldición para el hombre para siempre y para la misma tierra también. Pero así como hubo una maldición también, el Señor dio una promesa y la vimos en Génesis 3:15. Por esta razón pues, Adán y Eva son expulsados del paraíso. Son expulsados del paraíso. Adán y Eva posteriormente vemos el tiempo de la conciencia y vemos cómo tuvieron a Caín y Abel. Caín mata a su hermano Abel y el Señor le permite a Eva tener un nuevo hijo que tiene por nombre Set. Y es así como va creciendo la humanidad. Y dice la palabra de Dios que cuando se multiplicaron los hombres, abundó la iniquidad hasta que corrompióse la tierra y llenóse de violencia. Y declaró Dios, raeré los hombres de sobre la faz de la tierra. Eso lo vimos en Génesis 6, versículos del 1 al 13. Como consecuencia pues de eso, la humanidad, la raza humana había caído en una iniquidad total. Y es así como Dios llama a un hombre llamado Noé y le da una orden específica de construir un arca. ¿Por qué? Porque viene un diluvio. Y Noé no pone ningún tipo de problema, simplemente su confianza está puesta en Dios. Y Dios se agradó de ese hombre justo y correcto. Entonces construyó el arca de Noé, vino el diluvio y ya sabemos que al arca entraron Noé, su esposa, y entraron sus 3 hijos que son Sem, Cam y Jafet, y cada una de sus esposas y los animales que entraron. Y este tiempo de la conciencia entonces terminó con el diluvio, con un juicio por la desobediencia. Luego entonces salen Noé, su esposa, y sus 3 hijos y sus 3 esposas, y viene el pacto de Dios con Noé, que lo vimos en Génesis 8, versículos del 20 al 22, y viene ya esa parte en el tiempo de la palabra que es llamado el gobierno humano. Y le dice el Señor a estos hombres, fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra, o sea, sojuzgadla, cuidarla. O sea, ya había un gobierno, había unas consecuencias, y asimismo, entonces, comienzan los linajes, el linaje de Cam, de Sem y de Jafet. Y recuerden que lo que estamos haciendo en este estudio es siguiendo esa línea, ese linaje, ¿sí? Esa simiente prometida que va a llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Porque el propósito de ver este manejo de los tiempos, este conocimiento de los tiempos bíblicos, es darnos cuenta que la venida del Señor Jesucristo no fue un accidente. No, es unas profecías, se cumplen un sinnúmero de profecías y viene bajo un linaje, o sea, un linaje, una simiente prometida por Dios. Así pues, en ese tiempo del gobierno humano, se crece muchísima gente, la humanidad crece nuevamente y el Señor les dijo, esparcidos. Y ellos no, ellos simplemente se fueron a unirse y nos cuenta la palabra de Dios que dijeron, edifiquémonos una torre y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos, en Génesis 11, del 1 al 4. Entonces se dieron a la tarea de construir una ciudad y una gran torre llamada la Torre de Babel y el Señor dijo, descendamos y confundamos allí sus lenguas y esparzámosles. Entonces termina este tiempo con la dispersión del pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces vienen los idiomas, unos se fueron por decirlo de alguna manera, por un lado, otros por el centro y otros por la izquierda o la derecha, pero se crearon entonces el linaje camítico, semítico y jafético, o sea, de los hijos de Noé, se crearon esas 3
y con relación a sus idiomas y demás, se crearon unos pueblos y unas regiones, como África y Arabia, es conocido como la zona de Asiria, y Asia Menor y Europa, los jaféticos. Pero, pasado el tiempo, nos dice la palabra de Dios que hay un tiempo y lo titula La Promesa. Se tituló La Promesa, y es que el Señor hace un llamado especial a un hombre llamado Abraham. El mundo estaba lleno de idolatría y de confusión, pero el Señor separa a este hombre llamado Abraham. Inicialmente se llamaba Abraham, ¿sí? Luego cambió su nombre por Abraham, y de esa misma línea del llamado de Abraham, esa es la raza hebrea escogida como la línea mesiánica. Viene Isaac, asimismo viene Jacob, que luego el Señor cambia su nombre por Israel. Jacob tiene 12 hijos que conforman las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿sí? Entre ellos está la tribu de Judá, que de la tribu de Judá es que desciende nuestro Señor Jesucristo. Asimismo sabemos que en este tiempo los dos hermanos vendieron a José como esclavo a Egipto. Luego el Señor bendijo a José y él trajo a su familia. Entraron 70 personas en ese momento al pueblo de Egipto, y estuvieron allí durante un largo tiempo, ¿sí? Durante un largo tiempo en Egipto, hasta que el Señor simplemente en esta parte termina con la esclavitud, pero el Señor escucha el ruego del pueblo de Israel y viene la salida del pueblo de Israel. Entraron 70 y cuando salieron más de 2 millones de personas. Y es ahí cuando entramos al tiempo de la ley. Al tiempo de la ley. El tiempo de la ley inicia con la llegada de un personaje muy importante en la historia bíblica como Moisés. Moisés es llamado por el Señor para sacar al pueblo de Israel, guiarlo, y empieza una travesía que por la desobediencia en Cádiz de Barnea por parte del pueblo de Israel, el Señor los puso a peregrinar en el desierto durante 40 años. Luego, cuando pasan el río Jordán, entran a la tierra de Canaán, y Josué, bajo la dirección de Josué, el pueblo de Israel conquista la tierra de Canaán. Luego ellos, en su desobediencia, porque siempre hacían lo malo el pueblo de Israel, en su gran mayoría, entonces el Señor le manda unos jueces, pero tampoco le hacían caso a los jueces, ¿sí? Y llega un momento donde Israel demanda un rey. Dice, nosotros queremos un rey, así como lo hacen todos los pueblos de alrededor. Entonces el Señor eligen el primer rey, y ese primer rey de Israel es Saúl. Saúl reinó 40 años, luego llegó David, reinó otros 40 años, y por último reinó Salomón con sus 40 años. El rey Salomón edificó el templo de Jerusalén, ¿sí? Y eso fue un reino unido, el tiempo en donde estaban esos tres reyes, ¿sí? Y durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó la cima de su gloria y también el comienzo de un trágico desenlace. Entonces el rey Salomón fue el último rey de ese reino unido, y hoy tenemos entonces la oportunidad de terminar este tiempo de la ley, que va a finalizar con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver 4 aspectos en el día de hoy que esperamos que sea de gran edificación y de gran conocimiento para cada uno de ustedes. Entonces vamos a ver estos 4 aspectos. Veremos hoy pues 4 aspectos fundamentalmente, 4 aspectos que son: 1, el reino dividido; 2, el período posterior a la cautividad; 3, vamos a ver el fin de la historia del canon del Antiguo Testamento; y 4, el principio del canon del Nuevo Testamento. Entonces, primero, el reino dividido. Después del reinado de Salomón, entonces, un oficial
de Salomón, llamado Jeroboam, armó una revuelta. O sea, se formó una rebelión por parte de 10 tribus y había otra persona llamada Roboam, hijo de el rey Salomón. Entonces, eran 12 tribus, se formó una guerra entre ellos, hubo una división y 10 tribus se fueron con Jeroboam y 2 tribus se vinieron con Roboam. Las 2 tribus que se vinieron con Roboam fueron Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Entonces se crean 2 reinos. Uno es llamado Reino del Norte o Israel y el otro es llamado Reino del Sur o Judá. Ahora vamos a mirar en el Reino del Norte qué era lo que pasaba. Era que en total tuvieron 19 reyes de 9 familias diferentes o dinastías. Este reino tuvo una duración, por decirlo de alguna manera, de 250 años aproximadamente. Y ese reino termina con el cautiverio de todas esas personas por parte de Asiria. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Sí? Y de esos 19 reyes, ninguno, mis hermanos, hacía conforme a la voluntad de Dios. O sea, todos hicieron lo malo a los ojos de Dios, los del reino del norte. No había piedad en ellos, no eran piadosos. Y por el contrario, se iban detrás de los dioses y entraron en una idolatría, pero manifiesta, totalmente. ¿Sí? Tuvieron 19 reyes y asimismo tuvieron una serie de profetas que los acompañaron. Ahora, cuando miramos el reino del sur, entonces fueron la tribu de Judá y Benjamín, ¿sí? Hay algo muy particular. Ellos tuvieron 19 reyes y una reina, y todos, absolutamente todos, eran de la dinastía del rey David, ¿sí? Este reino tuvo una duración, una permanencia de 400 años aproximadamente. ¿Sí? 400 años aproximadamente. La capital de este reino es Jerusalén. ¿Sí? Era Jerusalén. La capital del reino del norte era Samaria. Pero la capital de este era Jerusalén. O sea, es una gran importancia y debemos de tomar en cuenta que la simiente prometida viene por la línea de Roboam, porque todos eran descendientes del rey David. Tuvieron entonces 19 reyes y una reina. Y eso es muy, muy, muy particular, es muy bonito. Y hubo 19 profetas. 19 profetas acompañaron a Roboam, reino del sur, o sea, el reino de Judá. Y el reino del sur terminó también con un cautiverio a los 400 años, cuando el rey Nabucodonosor destruyó a Jerusalén y arrasó el templo, lo acabó, no dejó piedra sobre piedra, todo lo arrasó, las riquezas las sacó y se las llevó. Y esto es conocido como el cautiverio en Babilonia, ¿sí? Se lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 25, ¿sí? A través de estos cautiverios de ambos, tanto el de Asiria como el de Babilonia, para el reino del sur, entonces esa parte igual seguían en el tiempo de la ley, pero el pueblo de Israel, tanto del norte como del sur, tuvieron grandes problemas. Finalmente el reino del sur, o sea, el reino de Judá, eran estas 2 tribus. Muchos de estos reyes hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, pero no todos, algunos también cayeron en decadencia y el Señor pues llamó al orden y ambos reinos quedaron cautivos, fueron convertidos en esclavos, unos por los asirios y otros por Babilonia, de cuenta del rey Nabucodonosor. Mis hermanos y amigos, y llega el período posterior a la cautividad y el fin de la historia del canon del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El pueblo de Israel entonces
tanto el reino del norte como el reino del sur sufrieron cautividad. Y comienza la invasión de diferentes personajes. Y viene Ciro, un personaje que era el rey del imperio medo-persa, ¿sí? Y derrota a Babilonia. Y había por parte de Daniel y de otros un gran aprecio por parte de estos. Entonces Ciro da un decreto, y ese decreto determina que los judíos pueden irse, deben irse a mirar cómo van a hacer todo frente a Jerusalén y lo que son ellos como judíos. Entonces el periodo posterior a la cautividad tiene algunas cosas que son de suma importancia, como es el regreso del remanente a Jerusalén, o sea, las personas que han sobrevivido a estos tiempos de cautividad. Asimismo se da la reconstrucción del templo, ¿sí?, en Jerusalén. También la reconstrucción de los muros de la ciudad, porque la ciudad quedó totalmente en ruinas. La restauración de la adoración en el templo, ¿sí?, porque era algo importantísimo para ellos. Un personaje llamado Esdras, de gran importancia en la historia bíblica, fue el que se dio a la tarea de salvaguardar lo que fueron los 5 libros de Moisés, ¿sí?, la Torá, y asimismo de guardar los profetas, todo el libro de los profetas pues, y los salmos. Entonces eran libros de gran importancia para el pueblo de Israel. También asimismo en este tiempo posterior a la cautividad se dan los trabajos y reformas de Esdras y Nehemías, las profecías de Ageo, Zacarías y Malaquías, y este tiempo tiene una duración aproximadamente de 400 años. Asimismo es importante que sepamos que en este tiempo hay 3 expediciones de gran importancia. La primera es la expedición de Zorobabel, ¿sí? Zorobabel. Eso fue aproximadamente en el año 536 a.C. Está también la segunda expedición, que es la expedición de Esdras. Esdras es 78 años después de esa primera expedición. Y termina con la tercera expedición, que es la expedición de Nehemías, que son 14 años después de la expedición de Esdras. Los profetas de este tiempo de poscautividad son 3, ¿sí? Son 3 profetas, son Ageo, Zacarías y Malaquías. Y Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, en ese tiempo de posterior a la cautividad, hay un tiempo entonces de restauración, de reconstrucción, de dedicación del templo, ¿sí? Y se dan toda una serie de situaciones que pues el pueblo de Israel le tocó sobrellevar por su misma rebeldía y fueron puestos como esclavos, pero bueno, el Señor estaba cuidando a su pueblo. Es bueno que sepamos, mis hermanos, que el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías. Es Malaquías. Entonces, es un tiempo de gran inquietud, de especial interés. En los datos que colocamos, vamos a colocar ahí los textos bíblicos para que ustedes estén mirando y que podamos leer, porque la historia bíblica es muy, muy amplia. Pero es importante que sepamos qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel en todo momento. Mis hermanos y amigos, y cuando hablamos del fin de la historia del canon del Antiguo Testamento, debemos de tomar en cuenta varias cosas, y es, desde Malaquías hasta el principio del Nuevo Testamento, hay un tiempo de 400 años, o sea, son 400 años, y hay algo muy particular: durante esos 400 años hubo silencio. Hubo silencio por parte de Dios para con el pueblo de Israel. O sea, Dios no habló a través de profeta ni a través de nada, ¿sí? No le habló al pueblo. Pero hay que tomar en cuenta, si nos devolvemos un poquito, es que fue el fin del dominio babilónico, ¿sí? El fin del dominio babilónico.
comenzó el dominio de los medo-persas y esto terminó en el año 332 a.C. Pero posterior a los medo-persas, el pueblo de Israel y toda esa región empezó a tener un sinnúmero de guerras, de situaciones ya propias que las cuenta la historia en gran manera. Y el pueblo griego, o sea, el imperio griego empezó a mandar, ¿sí? A mandar todo en toda esa región. Entonces el pueblo de Israel también fue obligado por el pueblo, por el imperio griego a hacer sin número de cosas. Ese del imperio griego terminó en el año 167 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento se da algo y es la rebelión de los macabeos. Y con la rebelión de los macabeos, el pueblo de Israel gana una independencia. O sea, son independientes, pero realmente esa independencia no les dura mucho. Porque luego llega el dominio del imperio romano y hermanos, pues el imperio romano transformó, podríamos decir, la historia de no solamente del pueblo de Israel, sino de muchos pueblos, porque fue un imperio que llegó hasta o sea, fue muy amplio. Y el pueblo de Israel, pues, como dicen por ahí, llevó del bulto. O sea, le tocaba sobrellevar todo lo que este pueblo romano les oprimía con impuestos, la implementación de nuevas leyes y todo lo que implica el dominio de una cultura diferente a la de ellos. Entonces, en este final del Antiguo Testamento, ¿sí? De este canon del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tuvo 400 años en que el Señor no les habló. No les habló y eso es fruto de su misma rebeldía y pues es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Entonces vamos a pasar a una parte que nos va a permitir empezar a ver el plan de Dios, cómo Él ha cuidado su pueblo, cómo resguardó ese remanente y todo lo que viene hasta aquí del Antiguo Testamento para dar paso a lo que pasa en el Nuevo Testamento. O sea, la historia de nuestro Señor Jesucristo, la llegada de Él y el inicio de la Iglesia y del Nuevo Testamento. Y llegamos pues, mis hermanos y amigos, al principio del canon del Nuevo Testamento, el principio del Nuevo Testamento, con algo maravilloso porque es el cumplimiento de la simiente prometida que viene desde el comienzo, desde Génesis, a volverse realidad y a cumplirse en el tiempo con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este principio del Nuevo Testamento entonces inicia, mis hermanos, con el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿sí? El Mateo capítulos 1 y 2 en sus Biblias pueden leer y es maravilloso poder ver todo lo que el Señor nos muestra. De hecho, no se habla mucho de lo que es la niñez del Señor Jesucristo, pero en el nacimiento hay un cumplimiento de profecías, gran cantidad de profecías en Isaías, en otros libros que tenemos en el Antiguo Testamento, y es así como este evento del nacimiento del Señor Jesucristo es un cumplimiento. O sea, es cumplimiento de profecías, no es simple accidente, porque de repente hay personas que empiezan a hablar del Señor Jesucristo como si simplemente, no, pues simplemente llegó porque llegó. Pero miren todo lo que hemos aprendido en todas las clases que hemos tenido hacia atrás. O sea, es siguiendo un lineamiento, una simiente para llegar hasta acá. O sea, no es fruto de la casualidad, ¿sí? Mis hermanos, no es fruto de la casualidad, es cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, hay un evento de gran importancia en el Señor Jesucristo y es el momento del bautismo de nuestro Señor Jesús, donde el Señor dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Lo vemos en Mateo en el capítulo 3. Sabemos que el Señor Jesucristo a edad de 30 años vino al río Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista, ¿sí? Para cumplimiento de eso. Por eso cuando se habla del bautismo es para cumplimiento, es para testimonio, ¿sí?
Nos bautizamos, ¿por qué? Porque hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, creemos en Él y por eso nos bautizamos. Si una persona no cree en el Señor Jesucristo, pues no se bautiza, no se bautiza. Y asimismo, el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, ¿sí? Tuvo una duración aproximadamente de 3 años y medio, y esto lo vemos en el libro de Mateo. Desde los capítulos 4 en adelante comienza el Señor su ministerio, sus enseñanzas, sus milagros, sus parábolas, todo lo que hacía con sus discípulos y alrededor de las personas. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice, hay partes que son de gran importancia en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 21 del 1 al 17 vemos cómo es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. La entrada triunfal. Y asimismo vemos el desarrollo de unos eventos y vemos la traición y el arresto de nuestro Señor Jesucristo. En los capítulos 26, 27 y demás nos muestra la palabra de Dios el desarrollo de sus eventos. Miren que todavía estamos, mis hermanos y amigos, en el tiempo de la ley. Esto es tiempo de la ley, es cumplimiento. Tanto el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, durante todo ese tiempo, eso y la pasada con Josué, los jueces, Saúl, David, Salomón, lo que hemos visto en el día de hoy con Jeroboam, cómo hubo un reino del norte y con Roboam como hubo un reino del sur y que unos hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios y otros no lo hicieron. Y cómo el pueblo de Israel, tanto los del norte como los del sur, sufrieron cautividad, unos por el rey de Asiria y otros en Babilonia. Hasta que ellos salieron, sí, fueron derrotados por Ciro y Ciro decretó, se van, váyanse a reconstruir su ciudad y los dejó salir. Y ese tiempo posterior a la cautividad no fue fácil, fue muy duro, porque no habían manos amigas que les quisiesen ayudar. O sea, habían personas con el deseo de que no se hiciera. Pero asimismo el Señor los acompañaba y los ayudaba. Y la presencia de esos profetas posteriores a la cautividad como Ageo, Zacarías y Malaquías fueron de gran importancia para el pueblo de Israel, porque el Señor les permitía estar en comunicación con ellos a través de estos profetas. Pero luego 400 años de silencio, hermanos, 400 años, y llega el nacimiento del Señor Jesucristo y seguimos con la ley, pero es triste ver, mis hermanos, que hay un pueblo esperando un libertador prometido, ¿sí? El Señor llega y los judíos desconocen totalmente la llegada del Señor Jesucristo y no lo ven como su Señor y Salvador, pero es parte de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y esta dispensación o este tiempo de la ley termina, mis hermanos, con el juicio del pecado en la cruz del Calvario. Como nuestro Señor Jesucristo es traicionado, arrestado, enjuiciado, ¿sí? Un hombre que era totalmente bueno, puro, sano, que no había pecado en él, pero la situación del momento, los mismos sacerdotes, los mismos escribas, fariseos, o sea, el manejo político y económico o social del momento lo lleva a eso y es la crucifixión. Y ojo, mis hermanos, porque hay algo muy importante y es que el Señor Jesucristo es, es crucificado, porque una de las formas de muerte en ese momento era el apedreamiento. El apedreamiento era por el pueblo de Israel, por los judíos. ¿Sí? El Señor Jesucristo no fue apedreado, sino que el Señor Jesucristo fue crucificado y esto tiene un cumplimiento también en la ley. Por eso tenía que ser que los romanos, en ese momento, ellos pues subyugados por los romanos, para los romanos la crucifixión era la forma de muerte, contrario a los judíos que era el apedreamiento. ¿Sí? El Señor Jesucristo fue crucificado para cumplimiento.
De repente uno escucha a personas que dicen, no, pero es que es injusto, ¿por qué mataron al Señor Jesucristo? Sí, ¿por qué no lo defendieron? Hermanos, porque es que el propósito de la venida del Señor Jesucristo era morir en la cruz del Calvario, para que muriera por usted y muriera por mí, y muriera por todo aquel que a través de los tiempos y de la humanidad, que acepten al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y aquí hay un evento definitivo que es la crucifixión y lo vemos en Mateo capítulos 27, del 27 en adelante, y es un evento definitivo, porque es verdad. Algunos de repente a través de la historia dicen que el Señor no lo mataron. No, la Biblia nos dice que lo mataron. Y posterior a la crucifixión, entonces es sepultado. Pero viene un evento fundamental, sí, mis hermanos, que es la resurrección. Y el Señor habitó durante 40 días, más de 40 días, con sus discípulos, con las personas, y viene la ascensión. Ese lo vemos en Hechos capítulo 1, del 1 al 14 en adelante, ¿sí? Y los invito a que estén buscando en sus Biblias los textos que colocamos aquí por escrito para que podamos estar realmente mirando el contexto histórico y el contexto bíblico que nos dan de lo que pasó y de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este tiempo de la ley, mis hermanos, termina en la cruz del Calvario, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El Cordero de Dios que quita el pecado, muerto en una cruz por nuestros pecados. Pero no adoramos a un Dios muerto, porque Él resucitó al tercer día y ascendió, ¿sí? Y está a la diestra de Dios Padre y vendrá por su iglesia, vendrá por su iglesia. Y es lo que veremos en la siguiente y última clase que vamos a tener de esta serie, lo que ha pasado y en el tiempo en que estamos en este momento. Entonces recuerde que en este tiempo que acabamos de ver hoy es el principio del Nuevo Testamento, que es de suma importancia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de Él, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos y amigos, esperamos que esto que hemos visto hoy a través de la historia bíblica sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Sepamos que Dios tiene un propósito. Aquí hemos visto lo que el Señor tenía con su pueblo, ¿sí? Con la raza humana, desde Génesis, y ya hemos tenido toda una caminata bíblica por todo el Antiguo Testamento y llegamos ya al inicio de este Nuevo Testamento. Entonces, vamos a tener una palabra de oración para finalizar el estudio del día de hoy y que el Señor sea bendiciendo. Nos oremos. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo de estudio y meditación de tu santa y divina palabra. Qué importante, Señor, es saber que a través del desarrollo de la historia bíblica, Señor, tú tienes un propósito en la vida nuestra, Señor. Y es poder entender que tú elegiste un pueblo, que tienes unas promesas y nosotros confiamos, Señor, en esas promesas que son dadas por ti para cada uno de tus hijos, Señor. Este pueblo de Israel ha sido un pueblo desobediente, pero permítenos, Señor, y damos gracias porque a través de ellos es que tú has tenido esa gracia para con este pueblo gentil, los que no éramos de ese pueblo y ya somos de este pueblo, porque tú nos recibes, Señor, porque es a través de ti que nosotros tenemos una oportunidad, Señor Jesús, y te pido que seas bendiciéndonos conforme a tu santa y divina voluntad, Señor. Las oraciones, los motivos de oración que hemos puesto hoy de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Señor, sabemos que tú obrarás y lo harás conforme a tu santa y divina voluntad. Tú nos conoces, sabes cuáles son nuestras necesidades, Señor. Permite que día a día nuestra confianza, nuestra convicción, nuestra fe hacia ti crezca más y más, Señor, y que estemos tranquilos y confiados, Señor, siempre en tu voluntad. Después de nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Mis hermanos y amigos, los invito entonces para el próximo miércoles. Tendremos
nuestro último estudio de este tiempo bíblico, de esta caminata bíblica, y estemos leyendo durante la semana. Los invito a que estén muy juiciosos en su tiempo devocional, tiempo de oración. Asimismo que durante la semana estemos orando por las necesidades de nuestros hermanos, de nuestro país, de nuestras ciudades. Estemos atentos a las disposiciones de las autoridades con relación a esta epidemia del COVID-19. Debemos estar atentos, pero confiados. Confiados, mis hermanos, tranquilos, en que el Señor nos cuida, nos protege y que no nos pasa absolutamente nada que no sea la voluntad de nuestro Señor. Asimismo, pues invitarlos desde aquí a que estemos el día sábado en el tiempo del Club de Valores a las 3 de la tarde y el domingo 10 de la mañana, nuestro tiempo de culto de adoración dominical y alabanza, y a las 11:30 el tiempo de escuela bíblica dominical, que sé que va a ser de gran bendición. Estamos estudiando sobre la salvación y lo invito. Ahora, mi amigo o amiga que no es de nuestra iglesia, pero está ahí, comuníquese con nosotros. Y si usted tiene dudas, hermano, amigo, bien pueda, nos llama y con el mayor de los gustos estaremos aclarando alguna duda que se pueda presentar. Hermanos, que el Señor los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.